Hola hermanos, ¿cómo están? El apóstol Pedro escribió a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, quienes dice en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, dice que estaban dispersos, diseminados por la provincia del Ponto, Galicia, Capadocia y también Betania. Y el versículo 21 de Primera de Pedro dice, por medio de Cristo ustedes creen en Dios, que Él resucitó y lo glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. En los tiempos inciertos y difíciles y complicados, Pedro, el autor de esta carta, suplica a los primeros cristianos a confiar en la certeza, ¿no es cierto?, de la resurrección y a poner su fe en Dios y a trabajar para restaurar, para apoyar y dar esfuerzo a los que sufren. Hoy estamos viviendo en tiempos también inciertos y difíciles, complicados, ¿no es cierto? No son tan diferentes a los tiempos en que Pedro le escribió a las iglesias dispersas. La experiencia es similar a la de los primeros cristianos. Nunca hemos vivido una situación como la que nos encontramos hoy. Nuestro mundo está loco, está de cabeza abajo, ¿no es cierto? Está con miedo, con inseguridad, con ansiedad, por lo que ha causado esta pandemia del COVID-19. No sabemos cómo afectará a los que queremos, a nuestros cercanos, ¿no es cierto?, a nuestras comunidades. Incluso no sabemos cómo afectará definitivamente a la iglesia. Literalmente podemos decir que el coronavirus durante el 2020 nos consumió, nos tumbó, nos abatió fuertemente, ¿no? Durante estos meses hemos sido aplastados también por un exceso de información a través de las redes sociales, ¿no? A través de los medios, a través del diario, de la radio, por todos lugares hemos sido bombardeados de información. Y si a eso le sumamos también la crisis social y política que también tiene nuestro país, la verdad es que ha sido un año, los últimos 10 meses y el año 2020, un año en que definitivamente hemos sido consumidos, hemos sido tumbados, hemos sido abatidos en muchos sentidos, ¿no? Paralizados en muchas ocasiones sin saber qué hacer. Pero a pesar de todo lo vivido, hermanos, nuestra fe nos implora a hacer algo. No podemos quedarnos quietos e impávidos, no podemos quedarnos tumbados, abatidos, no podemos como comunidad, como iglesia, ser consumidos, ser agobiados por el temor, por la incertidumbre, por la inseguridad o por la misma ansiedad que a veces nos acompaña. No podemos estar de esa manera. El Señor nos anima a seguir adelante. Como seguidores de Jesús ponemos nuestra confianza en Dios, ese Dios que resucitó a Jesús, como lo decía Pedro, ¿no es cierto?, de la muerte, y quien por el poder del Espíritu Santo nos envía a ser como la misión de Dios en estos tiempos de restauración, de reconciliación, de integridad, de edificación, en frente al dolor, al sufrimiento, al quebramiento, al apartamiento, a la enfermedad que nosotros encontramos hoy en día. Es hora, y es ahora el momento para que podamos ser la iglesia que Dios quiere y que Dios necesita que seamos en estos tiempos. Somos una iglesia que ha sido muy bendecida por nuestro Señor en el pasado, y yo pienso que también seguirá siendo muy bendecida en el futuro. Por eso, hermano, es tiempo de mirar hacia adelante con confianza, mirar con confianza, con alegría este 2021, ¿no? El año 2020 ha sido un año gris para toda la humanidad. Muchos ya no están con nosotros, otros se recuperaron, muchas tristezas han habido, hemos visto, hemos vivido, todos conocemos de alguien. Hasta aquí sí, para nosotros como comunidad, lo hemos dicho muchas veces, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Este año nuevo que comienza debemos animarnos, hermano. Es tiempo de esperar lo mejor de cada uno de nosotros y también de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, ¿no? Somos una iglesia
que está en muchas partes. Eso es algo que debemos dimensionar y entender. Antes estábamos en este edificio sin salir mucho, pero hoy día la iglesia, así como decía Pedro, está dispersa, ¿no? Ahí en tus casas, en tus barrios, en tus trabajos, ¿no? La iglesia hoy también se ha derramado. La iglesia hoy también se ha dispersado en ese sentido, ¿no? En los trabajos, en las casas. Está en lugares donde probablemente hay mucha necesidad de Cristo. Y eso es algo positivo para este año, para poder obrar y para poder crecer y madurar, ¿no? El Salmo 37 nos anima a eso. Nos dice que debemos encomendarnos al Señor, que nuestros caminos debemos confiárselos a Dios y que si lo hacemos, Él actuará. ¿No es cierto? Y nuestra causa, es decir, la causa, la misión de la iglesia, por lo tanto, brillará. Así que este es tiempo, hermano, que podemos sentir, que podemos notar que somos una iglesia que, a pesar de que cada uno de sus miembros somos diferentes, a pesar de tener diferencias a veces entre unos y otros, esta es una iglesia donde se puede respirar, donde se puede sentir el afecto, el respeto, el amor fraternal entre uno y otro. Por eso es tiempo de ser productivo, de ser generoso, de aprovechar las instancias y la herramienta que, a pesar de la pandemia, que a pesar de las crisis, el Señor nos está dando hoy para ser una comunidad viva, ¿no es cierto?, vital, que pueda aportar a nuestra sociedad y a todos nuestros entornos. Este año, más que ningún otro año, debemos declarar y comprometernos de que la iglesia aquí en Providencia agotará todos sus recursos en edificar y en la obra, ¿no es cierto?, y en la comisión que se nos ha dado para el futuro. Así que veamos, ¿no es cierto?, cómo podemos ser la iglesia que Dios quiere. ¿Cómo podemos ser más productivos y aprovechar las instancias que Dios nos está dando? ¿Cómo, a pesar de los tiempos difíciles, de lo complicado, de lo incierto del tiempo que estamos viviendo, cómo podemos crecer y madurar en Cristo? Y vamos a ver cómo la Escritura nos anima y nos exhorta y nos enseña a responder esta pregunta, ¿no? Cómo, a pesar de tiempos inciertos, de tiempos difíciles, de tiempos complicados como los que hemos vivido y estamos viviendo, podemos crecer y madurar en Cristo. Y vamos a ir a leer el libro de Hechos en el capítulo 14, los versos 19 al 23. Hechos 14, de los versos 19 al 23. Y la palabra de Dios dice así: en eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos quisieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. En cada iglesia nombraron ancianos con oración y ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El texto es muy apropiado para estos tiempos que estamos viviendo. Pablo estaba siendo perseguido, Pablo estaba pasando una situación de incertidumbre, incierta, difícil, complicada, así como también lo estaban pasando los hermanos que Pedro le estaba escribiendo su carta, ¿no es cierto? Pero vamos a ver cómo podemos crecer, cómo a pesar de estar en tiempos difíciles, en tiempos inciertos, en tiempos complicados, en este tiempo de la pandemia, cómo este año que comienza podemos crecer y madurar en Cristo, que tanto falta nos hace, ¿no? Y lo primero que podemos decir es que podemos crecer mediante la evangelización, mediante el evangelizar. Versos 19 y 21 nos ayudan en eso. Dicen que Pablo y Bernabé estaban en Antioquía y en Iconio, y dice que ahí estaban ellos, ¿no es cierto?, enseñando de la palabra. Pablo dice que haciendo su actividad él fue apedreado y fue dejado por muerto, ¿no? Este año
Hemos sido nosotros también, metafóricamente hablando, apiedrados, ¿no? Por la pandemia. La pandemia nos botó, la pandemia nos hizo caer, nos tropezó, ¿no es cierto? El verso 20, ¿no es cierto?, dice que los discípulos se reunieron alrededor del cuerpo de Pablo, pensaban que estaba muerto, y él se levantó y los sorprendió, ¿no? Así que lo primero que podemos hacer, ¿no es cierto?, para crecer, para madurar, es que dejemos que el mundo, dejemos que nuestra familia, que tus amigos, que tus compañeros de trabajo, que tu mundo, tu entorno, sepa que estamos vivos, ¿no? Tenemos una linda comunión, sorprendamos al mundo, levántate y testifica de Dios, que tu mundo sepa que estás vivo. Eso es lo primero que nos enseña o que nos anima este verso 20, ¿no? Cuando tú estás alrededor, cuando tú estás rodeada, ¿no es cierto?, de tanta gente que está a tu alrededor, levántate, levantémonos, sorprendamos al mundo, ¿no? El mismo verso 20 dice que Pablo se dirige luego entonces a Derbe, a ganar almas, a seguir haciendo lo que Dios le ha encomendado, ¿no? A pesar de ser molido a piedras, Pablo siguió su camino. Este era el propósito de su vida y también debe ser nuestro propósito, ¿no? Debemos compartir la palabra del Evangelio, es una obligación, lo dice toda la Escritura, todo el Nuevo Testamento. Es parte de nuestra obligación, es parte de nuestra responsabilidad compartir de las buenas nuevas del Señor. Este es un tiempo, hermanos, de tirar la semilla. Somos todos misioneros en este tiempo, debemos ganar almas para el Señor. En los momentos de crisis es cuando más la gente busca a Dios y es cuando más la iglesia crece, por lo que nos enseña la Escritura. Así que necesitamos crecer en la evangelización, en compartir las buenas nuevas al Señor. El compartir, el evangelizar, el tirar la semilla de la palabra de Dios es vital para nuestra existencia como iglesia. Necesitamos crecer. Así que, hermano, anímate a traer a personas, a compartir la palabra de Dios para que oigan el Evangelio, a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros. Incluso hoy día el Señor nos ha hecho la tarea más fácil porque no es necesario que lleguemos a este edificio para compartir el Evangelio. Simplemente invítalos a la reunión en la iglesia, a la oración, el jueves, el lunes, el domingo principalmente. Mándale el link. Insiste en eso es tirar la semilla. Manda y comparte, ¿no es cierto?, el link de Zoom que nosotros tenemos para cada uno de los servicios de la iglesia. Y hoy es más fácil poder compartir eso. Seamos mensajeros vivientes del Evangelio, ¿no? Prediquemos siempre el Evangelio en el buen sentido de la palabra. Muchas veces podemos predicar sin decir nada y eso nos ha enseñado el Señor Jesucristo. Así que crezcamos, maduramos en Cristo y para eso necesitamos compartir de la palabra del Señor. También los textos 21 y 22 nos enseñan que podemos crecer, que podemos madurar en Cristo mediante la exhortación, ¿no? Exhortar es animar, es estimular, es rogar, es invitar, es persuadir. Pablo enseñó a los que recibían el Evangelio a exhortar, a animarse, ¿no? Pablo animó a todos los creyentes a tener una fe mayor. Verso 21-22 dice: después de anunciar las buenas noticias, las buenas nuevas en aquella ciudad, de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía. Regresaron ahí donde habían sido apedreados, ahí donde habían sido botados. Regresemos a los nuestros, regresemos a nuestras casas, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, ¿no? Y dice que estaban ahí, ¿no es cierto?, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Pablo los animó. Debemos crecer en la exhortación. Debemos exhortarnos a cada uno de nosotros para tener una mayor fe. Este año debemos crecer en Cristo, debemos madurar, debemos tener una fe mayor. Esa es la invitación del texto, ¿no? Es tiempo es tiempo, hermanos, para alcanzar la madurez, para ejercitar nuestros sentidos, ¿no es cierto?, y estar firmes. Más firmes que nunca en lo que creemos, en nuestras convicciones, en nuestra fe, ¿no? Al igual que Pablo, como nos muestra el texto aquí en el verso 20, debemos animar
a los hermanos que están desalentados. Debemos animar a los que se sienten a punto de darse por vencidos. Debemos animar a nuestras propias familias, a nuestros propios amigos, ¿no? Debemos animar a los que se encuentran también en situación de delicadeza con la enfermedad. Debemos animar al liderazgo, debemos animar a los hermanos, a los varones, a las damas, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, ¿no? Debemos animar a toda la familia de fe. Así que, hermanos, anímense y den ánimos a otros. Eso es lo que hizo Pablo, a pesar de la situación, de la incomodidad, de la persecución, del momento incierto, ¿no es cierto?, de lo desfavorable de la situación en que él estaba. Él anima, ¿no es cierto?, a los hermanos a estar perseverando en la fe. Es necesario, dice, perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Y nosotros estamos pasando dificultades y no sabemos cuáles vamos a pasar. Pero el texto dice, ¿no?, que es necesario que pasemos estas dificultades para poder crecer, para poder madurar y para poder entrar finalmente en el reino de Dios. Y el verso 23 nos dice una tercera cosa o un tercer consejo de cómo podemos nosotros crecer o madurar en Cristo. Y es que nosotros podemos crecer mediante la edificación, ¿no? Edificar es levantar, es obrar, es dar un buen ejemplo, obrando con alguna de las virtudes que el Señor nos han dado. Algunas personas durante este tiempo se han especializado en derribar a personas negativas, ¿no? Y probablemente muchos de nosotros conocemos. El cristiano está llamado, hermanos, a obrar, a edificar, a levantar. En estos tiempos de pandemia se nos ha golpeado fuertemente y eso nadie puede discutirlo, ¿no es cierto? Pero en muchos casos no hemos sentido derribado o golpeado, hemos sido golpeados de manera fuerte, grande, unos más que otros, pero todos hemos sido golpeados, ¿no es cierto? Todos hemos recibido el tropezón, ¿no es cierto? Hemos recibido el remesón de estos 10 meses con la pandemia, ¿no es cierto? Pero Dios, a pesar de todo eso, nos ayuda. Así que Dios ha estado con nosotros. No dejemos que entre en nuestra mente y en nuestro corazón sentimientos negativos, ¿no es cierto? No lo permitamos. Animémonos, ¿no es cierto? Edifiquemos a la iglesia, edifiquemos a los hermanos, ¿no es cierto? Edifiquemos, animémonos unos a otros con fe en nuestro Señor Jesucristo, como dice aquí, ¿no? Es necesario pasar por muchas dificultades, pero para pasar por muchas dificultades, entonces, hermanos, anímense a perseverar en la fe, y eso podemos hacerlo en cada momento, en cada instancia. Hoy tenemos muchas más instancias y muchas más oportunidades para reunirnos, para animarnos, ¿no? Así que este año todos debemos ser constructores, edificadores, obradores, tal vez es la mejor palabra. Pablo edifica a los creyentes por lo que nos dice este verso, ¿no es cierto? El verso 23 dice: en cada iglesia nombraron ancianos con oración y ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pablo edifica a los creyentes en todos los sentidos, los anima a perseverar, los anima a seguir caminando, ¿no es cierto? Organiza la iglesia. Pablo da responsabilidad a los líderes, ora, dice el texto, y por los que él ganó a Cristo. Y es lo que nosotros debemos hacer este año. Cada uno de nosotros que estamos escuchando debemos, hermanos, ser constructores, obradores. Cada uno de nosotros tiene una función que cumplir y cada uno de nosotros debemos este año proponernos crecer, madurar en Cristo. Y la manera de hacerlo es que debemos crecer a través de la evangelización, debemos crecer a través de la exhortación, del ánimo, y debemos crecer también a través de la edificación, edificarse uno a otro, como nos enseña el texto. Así que, hermanos, el año 2021, este año que comienza, es un gran año para edificar, para construir, y por sobre todo es un gran año para crecer, para madurar en Cristo nuestro Señor. La Escritura nos enseña que cuando más incertidumbre, cuando más dificultades y complicaciones la iglesia tenía, la iglesia que vemos en el libro de los Hechos, era cuando más creció y cuando más maduró. Así que, hermanos, animémonos, alentémonos, decidamos crecer y madurar en Cristo. Y para eso
necesitas decidir, necesitas atreverte, atrévete a compartir las buenas nuevas, atrévete a evangelizar, atrévete a exhortar unos a otros, atrévete a animar, ¿no es cierto? Atrévete a edificar. Haciendo estas cosas el Señor dice que podemos crecer en Cristo, ¿no? Dios es justo, hermano, y no olvida lo que hacemos por servir a otros. Sin embargo, hermanos, es nuestro deseo que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño que vienen haciendo hasta aquí, que han hecho durante todo este tiempo, durante todo este año. Sigamos firmes, sin mirar atrás, logremos la meta y lleguemos, tratemos de caminar, ¿no es cierto? Y completar la esperanza que el Señor Jesucristo nos da. Hermanos, levantémonos y esforcémonos en crecer, en madurar en nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga mucho. Que este año sea un año en donde podamos fortalecernos, donde podamos crecer en Cristo. Así que, hermanos, este mensaje que quiero compartir con ustedes tiene esa intención de animarnos, de esforzarnos. Podemos hacer un poquitito más. Dios los bendiga. Oremos. Padre querido, Padre amado que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre, Padre. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das y por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, así como lo vemos que pasaba con tus primeros discípulos, con tus primeros hijos, ¿no es cierto?, nuestros hermanos que tenemos en la iglesia primitiva, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar cada día estar firme con la fe, Señor. Ayúdanos a reunirnos, a rodearnos, Señor. Ayúdanos a levantarnos. Ayúdanos, Señor, a volver a nuestra familia, a volver a nuestros amigos, Señor, para compartir. Ayúdanos a tener compañerismo, Señor, para poder compartir de las buenas nuevas, Señor. Ayúdanos a anunciar las buenas, Señor, nuevas ahí en nuestras casas, en nuestros trabajos, con nuestros vecinos, con nuestra familia, Señor. Ayúdanos, Padre, a fortalecernos como hijos tuyos, como discípulos. Ayúdanos a animarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la fe, Padre. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a organizarnos. Ayúdanos, Señor, a estar siempre en oración, en ayuna, Señor. Ayuda a encomendarnos, Señor, a ti, a consagrarnos cada día. Ayúdanos, Señor, a aprender a ser obedientes, Señor. Ayúdanos cada día a aprender, Señor, a consagrarnos, Padre. A aprender, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos a crecer, Padre, en el Señor Jesucristo, para que podamos ser una iglesia, Señor, que pueda compartir, que pueda evangelizar, que pueda exhortar y que pueda edificar, Señor, y que pueda ser una luz, Señor, que brille en medio de este tiempo de incertidumbre, Señor, de complicaciones, Padre amado. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Cristo Jesús dejamos todo esto. Amén. Chao, hermanos. Dios los bendiga.